Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre las teorías literarias en los planes y programas de estudio, cómo es que se llevan a cabo en los diferentes contenidos de plan y programas. Una de las teorías que nos habla es el formalismo. El formalismo es una teoría literaria, ya que surge con el propósito de hacer que las palabras sean un poco más limpias. Entonces aquí es donde nace la poesía y la prosa. Esto con el propósito de que los discursos lingüísticos fueran más formales, en este caso relacionándolo con el plan y programa de estudios en educación básica, es que cada grado de nivel secundaria, en cada grado se trabajan los proyectos de la poesía y es donde aquí el formalismo entraría con esta teoría, ya que nosotros como docentes de lengua damos el conocimiento para que los alumnos los adquieran y por ende puedan hacer poemas. Nos habla igual sobre el estructuralismo, cómo es que se conjuga el estructuralismo con los contenidos. El estructuralismo obviamente surge después del formalismo en el mismo círculo lingüístico. El estructuralismo lo maneja Ferdinand como la acción de que el individuo adquiera los conocimientos adecuados sobre una lengua. En este caso, pues el estructuralismo se relaciona con los proyectos que se trabajan en los 3 grados de educación básica en español. Ya que nuestros proyectos, el estructuralismo entra cuando los alumnos empiezan a redactar este tipo de textos narrativos, ya que toman en cuenta las transformaciones del lenguaje moderno. Entonces es por ello que el autor dice que las personas que escribían literatura en estos tiempos no tenían conocimientos adecuados. Así surge este círculo, porque para que estas personas se conozcan y acepten los cambios que van pasando a través del tiempo y que van sufriendo las diferentes lenguas. La teoría estilística, se divide en 3 vertientes. Como número 1 tenemos la estilística descriptiva, la cual se centraba en analizar las ideas y los pensamientos de los escritores que hacían esta literatura. Después de ella sigue la estilística crítica, que es la cual se centraba en analizar la capacidad de creación lingüística de cada uno de los autores y estaba relacionado correctamente con la corriente a la que pertenecía. Y por último está la estilística funcional, que como su nombre lo dice, analizaba las funciones del lenguaje, cuál era su función, si enviar un mensaje, si transmitir un mensaje o una idea. La estilística descriptiva también analizaba esta teoría que se lleva a cabo, se podría relacionar con los proyectos de educación básica que se estudian, que es, por ejemplo, el análisis de obras literarias. En ese proyecto, pues meramente se analizan, se leen obras literarias de diferentes épocas para poder identificar lo que son ideas y pensamientos, cómo eran los textos, y así es como se relaciona esta teoría con los programas de estudios. También nos habla de la teoría del psicoanálisis. La teoría del psicoanálisis meramente está fundamentada en el libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Esta teoría se basa en conocer los mundos ficticios que los autores crean. Todo esto con el propósito de que, por ejemplo, el sueño del autor se vea satisfecho. Esta teoría trata de interpretar los deseos y los sueños de cada uno de los autores que describen las diferentes obras literarias. ¿Cómo es que podemos lograr que se lleve a cabo un psicoanálisis dentro de las escuelas secundarias? En los diferentes grados se lleva a cabo lo que es la interpretación de obras literarias. No habría otra mejor herramienta que podría existir que no sea mejor que interpretar los diferentes personajes dentro de una obra literaria. Cuando un individuo lee e interpreta el papel de algún personaje, es como él logra entender un poco más la psicología de lo que se quería dar a conocer en cada uno de los diferentes autores de las diferentes épocas. Nos habla también sobre la estética de la recepción. Nos dice que la estética de la recepción es otra de las teorías de las cuales vamos a hablar. Esta teoría se centra más en que el texto fue creado para su consumo y su análisis. La recuperación del concepto de historia literaria nos dice que la noción del consumo literario
es como perspectiva de abordar el lenguaje literario. Todo texto o toda redacción está asignada para un consumo. Esta teoría de la recepción nos dice que quiere conocer cómo es que un individuo analiza y adquiere esta información. Para nosotros nos preguntamos de qué manera se utilizan los conceptos y que estén obviamente relacionados al contexto histórico y cómo los transforma. Es así como los utiliza, así como el lenguaje literario en el que entiende todos estos textos. Entonces, esta teoría de la recepción lo relacionamos con la escritura de reseñas. Por ejemplo, se podría decir, dentro de los planes y programas hay proyectos en los que nosotros, los docentes de lengua, debemos enseñar conocimientos a los alumnos para poder leer, no sé, a lo mejor algún texto en específico y de ahí sacar las reseñas. Entonces, esta teoría de la recepción, que es lo que busca en nosotros, es lo que es conocer cómo es que adquirimos e interpretamos, transformamos y plasmamos esta información. Nos habla sobre la hermenéutica. La hermenéutica existe desde la época helénica, durante la Edad Media y el Renacimiento. Se enfocó en la interpretación de textos sagrados. Friedrich Daniel Ernst inició la transición de la hermenéutica de una disciplina auxiliar a una reflexión epistemológica general. Al proponer el círculo hermenéutico, dio paso a la hermenéutica moderna. Estableció que la comprensión estaría subordinada al análisis del texto y del lector, cada uno en su entorno. Bajo esta visión, el intérprete acepta que su conciencia histórica está determinada por sus propias circunstancias, su cultura y su tradición, y por lo tanto lo estará cualquier ejercicio de la interpretación que realice. El círculo hermenéutico de Gadamer reconoce que durante el proceso interpretativo el lector está en constante transformación. Nos habla sobre la semiótica, igual que es una de las teorías literarias que se lleva en el plan y programa de estudios. La semiótica fue fundada por el filósofo Charles Sanders Peirce. Nos dice que la semiótica hace un estudio sistemático de los signos o un estudio de los fenómenos culturales como el sistema de signos. Al igual que el estructuralismo, su planteamiento parte de la lingüística de Saussure y también está hermanado con el formalismo. La semiótica estudia los sistemas de signos, entre ellos los de la literatura. Uno de los principales exponentes de la semiótica es Yuri Lotman, quien concibe el texto como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes. Un generador informacional que posee rasgos de una persona como un intelecto altamente desarrollado. Todo esto nos habla sobre las teorías que se llevan a cabo en el plan y programa de estudios. Como podemos ver, ya les presenté aquí al ladito, que es cómo es que se conjugan todas las teorías al plan y programa. También les di algunos ejemplos y obviamente las teorías que están aquí se enlistan porque pues no son las únicas. Por supuesto hay muchas más, aunque estas son algunas de las más representativas. Es tarea del investigador, con la guía de su asesor cuando se trata de la tesis, hacer una revisión de literatura apropiada que permite elegir un enfoque y encontrar los planteamientos más adecuados para la investigación que se desea realizar. Por mi parte ha sido todo sobre las teorías de la literatura. Muchas gracias, nos vemos.